¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ves esta situación con las últimas noticias de la economía real, ¿no? Me refiero los Globo, Sancor, Surcos, Nissan, y esto es lo que se conoce, porque después tenés millones de empresas que tienen sus problemas que no vas a ver en los diarios, ¿no? Bueno, más allá a veces de casos puntuales, porque hay algunas cosas que a veces dependen también de decisiones de las casas matrices, ¿no? Y de cómo distribuyen eso su producción en Latinoamérica. Retomo, por ejemplo, uno de los temas que vos señalabas, que se referido a la construcción, ¿no? Si nosotros analizamos lo que pasó con la construcción, vemos que este año, perdón, 2024, más allá de la pérdida de puestos de trabajo, también hubo destrucción de empresas, ¿no? Hay menos empresas porque muchas de ellas no pudieron enfrentar un cambio tan grande, no solo por lo que sucede con la obra pública, que también, como vos bien señalabas, es clave para el sector, sino también lo que sucede con el fuerte encarecimiento medido en dólares del costo de la construcción, ¿no? El costo de la construcción creció mucho medido en dólares. Recordemos que muchas veces es un sector en el cual se rige tanto para la compra y venta de los inmuebles terminados como para la construcción de los mismos. El precio del metro cuadrado se mide en dólares. Entonces eso complejiza también la generación de nuevos proyectos desde el sector privado. Ahora bien, lo que nosotros estamos viviendo es una modificación del régimen macroeconómico. El gobierno está planteando un esquema, como vos también decías, de crecimiento diferente, donde principalmente se quieren generar las condiciones, más allá de lo que pasa con el tipo de cambio, porque hay un tipo de cambio atrasado, más allá de que el gobierno señale que no, lo cual en un punto también es entendible, porque si el gobierno saliese a decir o a confirmar que el tipo de cambio está atrasado, todos iríamos corriendo a comprar dólares, ¿no? O sea, cualquier hacedor de política económica tiene que decir hasta el último día que el tipo de cambio está en el nivel que quiere que estar, y en todo caso, si después tiene que hacer una corrección, la hará sin previo aviso, ¿no? Eso sería lo lógico. Lo que pasa es que muchas veces el mercado, cuando ve muchos indicadores que van en contra de eso, sí, de todas formas se busca adelantar. Si nosotros miramos, por ejemplo, los números de turismo en diciembre, vemos que hay un aumento muy fuerte de la salida de argentinos hacia el exterior y al mismo tiempo una fuerte caída del ingreso de turistas desde el exterior de la Argentina. Algo que se nota sobre todo mucho en lo que son los excursionistas, que es lo que se denomina los turistas que ingresan por el día, ¿no? Que son los argentinos que se encuentran en la frontera y por ahí cruzan a Chile, por ahí cruzan a Paraguay para hacer compras, o antes se producía, recordemos, hace no mucho más que un año atrás, que era lo contrario, ¿no? Que venían muchos turistas desde el Paraguay, desde Chile, mismo desde Brasil, a hacer las compras a la Argentina. Bueno, entonces ya lo que sucede con el tipo de cambio, el gobierno lo que está apuntando es que los sectores que más pueden dinamizar exportaciones, como vienen siendo el agro, la minería y también el sector energético, tengan todas las condiciones para seguir creciendo. El problema que nosotros empezamos a ver es que estos sectores también están afectados por una muy fuerte apreciación cambiaria. Entonces claro, ahí sí parecería haber una diferencia, ¿no? ¿Y vos qué pensás de lo que puede pasar justamente con el huracán Trump, en donde ayer primero anunció que iba a subir las tasas a México, Canadá, China y la Unión Europea, y esto fue por la mañana, y a la tarde negoció con la presidenta de México y finalmente no sube las tasas por un mes, o se pone un punto suspensivo, ¿no? Por un mes, pero en medio de todo eso cayeron todas las bolsas del mundo y demás. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio en la Argentina? Tanto el oficial, bueno, el oficial ya sabemos, el gobierno va a devaluar con el crawling peg 1% por mes, pero los financieros y el blue, ¿qué puede pasar? Bueno, creo que hay varias cosas al respecto, ¿no? Por un lado, el freno en la imposición de nuevos aranceles de parte de los Estados Unidos a países limítrofes que tiene, claramente genera una expectativa, ¿no? Una incertidumbre de qué va a pasar hacia adelante. Si finalmente se terminan imponiendo estos aranceles, ya los principales bancos de Estados Unidos y lógicamente, no más allá de quien lo diga,
desde la teoría económica uno prevería que al menos en el corto plazo vas a tener un aumento de la inflación en los Estados Unidos, y también eso generaría que se frene la baja que venía teniendo la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, que es muy relevante para la Argentina, porque si se encarece más, o al menos no sigue abaratándose el costo del crédito internacional, también eso le complica a nuestro país para volver a los mercados financieros internacionales. Es una medida que más temprano que tarde se tiene que realizar para poder repagar la deuda que ya se tiene, ¿sí? Entonces, en ese sentido se complejiza la situación de la Argentina. Mismo el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que salir a anunciar y decir, bueno, ante tantas preguntas, quiero decirles que el cambio en el contexto internacional a nosotros no nos afecta porque tenemos una política monetaria y una política fiscal muy dura y que se va a sostener. Ahora bien, como vos marcabas también, esto la política fiscal y la política monetaria son muy importantes, pero de todas formas también se puede afectar por la política cambiaria, ¿no? Si nosotros vemos que el dólar se fortalece y el resto de las monedas de la región pierden aún más valor, por ejemplo el real, aceleran su depreciación, eso nos vuelve todavía menos competitivos. El efecto que decíamos antes respecto del turismo no va a cesar, sino que por el contrario se va a seguir incrementando. Más argentinos le va a parecer más barato veranear en el exterior y menos turistas vamos a recibir en la Argentina. Eso por un lado, desde el punto de vista personal, me parece muy positivo que todos los argentinos puedan viajar y puedan conocer otros países. Lo que nosotros ahí advertimos una alarma respecto a la cantidad de dólares que eso demanda y la situación cambiaria que tiene la Argentina, ¿no? Más allá que también, obviamente, si ingresan menos turismos a la Argentina y más argentinos se van a vacacionar en otros lugares, se mueve menos la industria turística en nuestro país, que genera también mucho empleo. Y además es una salida de dólares, ¿no? Es otra salida de dólares más. En este caso, yendo hacia los países hermanos de la patria grande, y esos que Milei critica por ser de izquierda o zurdos, ¿no? Como Lula, por ejemplo. Finalmente le mandamos los dólares a Brasil, a Lula, además de importar algunos productos de Brasil también. Es complicada la situación. ¿Vos crees que puede haber salida del cepo? Ayer Milei dijo que para el 2026 ya no va a haber cepo cambiario, pero ¿eso qué significa? ¿Que lo va a sacar en el 2026 o antes, a fines o a mediados del 2025? Mira, yo estuve muy atento a esa declaración porque había visto en los titulares el título, ¿no? Milei dice que en 2026 no va a haber más cepo cambiario, entonces mi primera reacción fue pensar, decir, bueno, si está diciendo eso, tenemos que inferir que entonces todavía va a haber cepo cambiario en 2025, y después cuando escuché el video entero, en realidad el gobierno está manteniendo la misma posición que tiene desde el día 1, ¿no? La posición, ¿cuál es? Bueno, si yo consigo financiamiento externo, voy a levantar finalmente el cepo cambiario. Mientras no me ingresen dólares, tengo que seguir ajustando la cantidad de pesos que hay en la economía y recién voy a poder salir en 2026. Ahora, esto también me parece que da cuenta y refuerza lo que veníamos hablando respecto al atraso cambiario. Porque si vos no tuvieses atraso cambiario, vos podrías levantar el cepo cambiario porque el mercado de cambios, la oferta y la demanda de dólares ya estaría equilibrada. Sin embargo, el gobierno sabe que hoy en día si levanta el cepo cambiario va a tener que convalidar un salto cambiario y ese salto cambiario le va a generar una aceleración en la inflación. Claramente por eso es por lo cual no lo hacen. ¿Qué le permitiría ingreso de dólares, por ejemplo, como dijo el presidente, con el FMI? Bueno, eso lo que le permitiría poder hacer es, en esta demanda, esta mayor demanda que va a haber contra los dólares, poder convalidarla con los dólares que le deposite el Fondo Monetario Internacional, o al menos, como se suele hacer en la economía cuando se hace política económica, el Banco Central muestra que tiene dólares en el banco, las reservas internacionales aumentan, entonces los actores de la economía dicen, bueno, no tengo que ir corriendo contra el dólar porque yo sé que los dólares están y que este tipo de cambio, el está fluctuando, el gobierno lo va a poder sostener. Ahora, ahí está la pelea de fondo, ¿no? Es el huevo o la gallina, porque el gobierno quiere los dólares para mostrar seguridad cambiaria y para salir del cepo y evitar que el tipo de cambio se dispare. Pero no asegura mientras tanto reservas y una actualización cambiaria. Y en cambio el Fondo Monetario dice antes actualizar el tipo de cambio
salí del cepo, fortalecé las reservas con dólares y después te apoyo con un paquete de 11.000 o 10.000 millones de dólares puestos en determinado plazo, que todavía no se sabe cómo. Entonces uno quiere que los dólares lleguen antes y el fondo dice que lleguen después. ¿Está planteado así? Mira, no estoy al tanto, obviamente son difícil conocer, ¿no? el detalle de las negociaciones, pero es muy probable que así sea, y te voy a explicar por qué, porque es un ejemplo muy claro de lo que pasó con Egipto, uno de los últimos acuerdos que hizo el fondo, en el cual Egipto lo que hizo es básicamente devaluó su moneda y al otro día, instantáneamente, anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el desembolso de estos dólares. Entonces la secuencia fue primero devaluó y automáticamente aparecieron los dólares del FMI, pero no fue previo, no fue que llegaron primero los dólares y después se anunció la devaluación. Seguramente parte de la discusión, parte de las diferencias entre el gobierno nacional y el organismo multilateral estén centradas sobre eso. También lo que uno podría pensar es decir, bueno, veamos si realmente parte de la esperanza que tenía el gobierno de que la llegada de Donald Trump le genere mayores facilidades en la negociación con el Fondo Monetario Internacional se terminan realizando, ¿no? Esto termina siendo de esa forma. También no solo es la posición del fondo, ¿no? Y yo soy de los economistas que de todas formas creen que es necesario, por cómo están dadas hoy las condiciones, si bien tenés condiciones mucho más favorables para salir del cepo respecto a un año atrás, me parece que con un buen acuerdo con el fondo del gobierno, una salida del cepo gradual, ¿no? No estamos hablando de salir del cepo como salió Macri en diciembre del 2015, ¿no? Que supo un desarme total de los controles de capitales, que creo que ni siquiera sería el camino que hay que recorrer. De todas formas, si se puede hacer eso, me parece que va a ser un desarme del cepo parcial, donde la principal señal que está esperando el mercado es no solo una mayor facilidad para el ingreso y salida de dólares financieros, sino también para que las empresas puedan enviar sus utilidades al exterior. ¿No? Recordemos que hoy en día, sacando las empresas que adhieran al RGI, las que ya estaban en la Argentina con distintos proyectos de inversión, hoy en día no pueden remitir a sus casas matrices las ganancias en dólares. No lo pueden hacer. Entonces eso obviamente genera muchos desincentivos a que las inversiones en nuestro país sigan aumentando y sigan ingresando los capitales que necesitamos. Pero más allá de eso, a lo que yo iba era, hay también parte de mis colegas que señalan que hay que salir del cepo, que después los dólares van a llegar. Yo creo que a la hora de hacer política económica, ese optimismo puede generar muy malos resultados. Entonces, hoy en día uno ve que todavía la demanda de dólares está muy deprimida, y una vez que vos levantes el cepo, si no tenés con qué convalidarla, eso puede generar un fuerte salto cambiario. Claro. Claudio, ¿y la reactivación para cuándo la ves? ¿La ves para este año? ¿Puede haber reactivación de la economía real? Mira, si nosotros analizamos los números, más allá de lo que sienta cada uno en su bolsillo, ¿no? Porque estamos también muchas veces los economistas hablamos de variaciones bastante marginales que nos permiten ver un cambio de la tendencia, pero por ahí el que está escuchándonos dice, no sé de qué están hablando, yo no siento que mi salario esté aumentando. Pero la realidad es que el salario privado registrado en los últimos meses levemente, pero viene creciendo, y en noviembre fue un hito, porque por primera vez, después de 12 meses, creció en términos reales respecto a un año atrás, marginalmente, 0,5%, ¿no? Entonces es entendible que alguien en su bolsillo no lo sienta. Pero esto es una señal, junto con otros indicadores, por ejemplo, lo que pasó con la recaudación del IVA de GI en el mes de enero, de que la economía está levemente creciendo. Ahora, ahí me parece que la pregunta sería, bueno, ¿esto alcanza para que se note en la calle, para que se note en el bolsillo, para que sectores, como decías antes, muy demandantes de empleo, como la industria manufacturera, empiecen a tener un fuerte crecimiento que permita recuperar niveles de empleo, niveles de salarios? No, eso para mí no están dadas las condiciones este año. No están dadas las condiciones por dos cuestiones. Por un lado, porque el gobierno ya dijo que necesita convalidar paritarias por debajo del 2%, ¿no? O sea, el gobierno está tratando de coordinar paritarias por debajo del 2%. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué lo hace el gobierno? Y porque lo que no quiere es que, obviamente, más allá de que el salario representa nuestros ingresos, cuando uno analiza la función de producción, es parte de los costos. Entonces el gobierno lo que dice, mira, yo lo quiero dejar abajo del 2%, como está haciendo, por ejemplo, con las tarifas de servicios públicos, porque no quiero que aumente la inflación y quiero marcar que ese sea el rumbo, ¿no? Que continúe en un rumbo descendente
la tasa de inflación mensual. Ahora, ¿el problema cuál es? Que más allá de esta leve recuperación del salario registrado, después tenemos toda la masa de no registrados que todavía no tenemos los últimos datos porque hay rezago respecto de cómo publica el INDEC, pero sabemos que siempre son los menos beneficiados y parece difícil de que hayan tenido una muy buenos datos en el último tramo del año pasado. Más allá de eso, los salarios siguen estando muy bajos en términos históricos, mismo si comparamos, por ejemplo, con 2017, casi un 20% abajo. Bien. Entonces, no hay un poder de compra, lo vemos, por ejemplo, en el consumo en supermercados, que sigue muy decaído. No hay un nivel de compra, de consumo, de movimiento del mercado interno que vos digas, bueno, la economía va a volar. No, la economía va a seguir creciendo lentamente, va a estar traccionada y es muy importante que sigan creciendo estos sectores claves que hablábamos, porque son los que van a proveer los dólares que necesitamos, como el agro, la minería y la energía, pero después hay que ver qué pasa con los sectores que más movilizan dentro de la economía argentina al empleo, sobre todo. Claudio, muchísimas gracias por atendernos, clarísimo todo, ¿eh? Ha sido un gusto, que tengan muy buen día. Hasta luego. Abrazo grande. Claudio Caprarulo es economista de Analítica.